Listo, muy buenas tardes con todos. El día de hoy nosotros vamos a hablar un poco de riesgos laborales. Dentro de eso, pues, permítanme presentarme. Soy Wilson Quinaguano, asesor externo de Procerati y Consultores para LexValor y LexTax. Básicamente el día de hoy lo que nosotros vamos a ver, pues, dentro de los riesgos laborales, vamos a tratar de entender un poquito el tema de cuáles son los principales factores de riesgo y cuáles son las principales consecuencias de acuerdo al factor de riesgo que podríamos nosotros encontrar. En ese contexto vamos a empezar, por favor. Nosotros dentro de factores de riesgo o de riesgos laborales o riesgos en el trabajo, nosotros tenemos que poder entender ciertos conceptos básicos. Entonces vamos a empezar con probabilidad. Probabilidad es la posibilidad de que ocurra un evento adverso, sí, o un suceso o exposición peligrosa una vez se presenta la situación de riesgo o se origine un accidente. Es decir, la probabilidad es la posibilidad de que yo pueda sufrir un accidente debido a una exposición peligrosa, debido a estar en una situación que me genere un riesgo como tal. Tenemos exposición. Es el tiempo o la continuidad que una persona está expuesta a un factor de riesgo determinado. Podría ser, como vemos en el gráfico, la exposición al ruido, que pues va a tomar más o menos, si es que tenemos un nivel de 8 horas, el tiempo de exposición será elevado. Tenemos como consecuencia básicamente es el resultado o la materialización de un peligro identificado, ¿sí? Es decir, un accidente de trabajo, una enfermedad profesional o un evento adverso no deseado. Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador lesión corporal o perturbación funcional. Dentro de lesión corporal lo que nosotros hablamos es que es eh, un tema de una lesión que no te va a durar mucho tiempo, ¿sí? Y que es temporal de alguna manera. Y perturbación funcional es que uno de tus órganos definido ya no va a poder eh, tener la funcionalidad correcta como antes de tener el accidente de trabajo. ¿Sí? Esto se registra como accidente cuando tal perturbación fue objeto o pérdida de una o más jornadas de trabajo. Es decir, que si es que tú tuviste un tropiezo, te caíste, te remillaste un poco, se convierte en una lesión corporal hasta cierto punto. Pero si tú no pierdes una jornada de trabajo, pues no es considerado un accidente de trabajo. Si es un evento adverso no deseado, sí, pero no se convierte en un accidente de trabajo. Enfermedad profesional son afecciones crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de tu profesión u ocupación. En este caso, si tu exposición a factores ergonómicos te podrían generar o degenerar en una afección crónica, es decir, tienes una lumbalgia, tienes una cervicalgia, y esa cervicalgia o esa lumbalgia fue en el ejercicio de tu ocupación o profesión, podría ser considerado una enfermedad profesional. Peligro es toda fuente o situación potencial de causar daño. Riesgo es la probabilidad de que un trabajador sufra un accidente o enfermedad relacionada con el trabajo. Es decir, que si nosotros tenemos una probabilidad elevada, tenemos un nivel de exposición alto, nuestro riesgo de tener un accidente también es elevado. Factores de riesgo son las características individuales de cada actividad. Es decir, que si yo tengo una actividad en la cual yo tengo que estar en una posición forzada de pie sentado por cantidades de tiempo demasiado exageradas, yo tendría un factor de riesgo ergonómico por estar en una posición incorrecta. En el caso de que yo tuviera que realizar trabajos con maquinaria y dicha maquinaria no estaría en buen estado, yo tendría un factor de riesgo mecánico. Y así con los otros factores de riesgo que vamos a ir viendo más adelante. Riesgos laborales tenemos riesgo físico, mecánico, químico, biológico, ergonómico y psicosocial. Dentro del riesgo físico vamos a ver los ejemplos entre lesiones y enfermedades que pueden ser causadas de acuerdo al factor de riesgo. El riesgo físico, por ejemplo, un nivel de riesgo físico es el ruido. Si es que yo estoy expuesto a factores de riesgo de físicos, en este caso el ruido, yo podría tener una propensidad a tener un trauma acústico. Pero si la exposición es elevada, yo podría con el tiempo poder generar una enfermedad llamada hipoacusia, que es la sordera como se conoce no, comúnmente, pero se llama como nombre técnico hipoacusia. El riesgo mecánico, accidentes con máquinas, herramientas, superficies de trabajo, enfermedades no genera directamente una enfermedad del riesgo mecánico, ¿sí? El riesgo químico al accidente, intoxicaciones agudas por plaguicidas, enfermedades, dermatitis por químicos. En los biológicos, un accidente podría ser un pinchazón, ¿sí? De una persona que manipula sangre.
Y enfermedad podría ser el contagio de una hepatitis B, más eso va básicamente a personal sanitario. Tenemos el riesgo ergonómico, que podríamos hablar de una lumbalgia por levantamiento manual de cargas de manera incorrecta, y como una enfermedad como un síndrome de túnel carpiano por movimientos repetitivos. Psicosocial, algún accidente por distracción, y enfermedades, el síndrome de el trabajador quemado por horarios o jornadas extensas de labores. Y vamos a hablar rápidamente del riesgo físico. Y nos dice la teoría que el riesgo físico es aquel en el cual está inmerso el factor ambiental y puede provocar efectos adversos a la salud del trabajador dependiendo de la intensidad de tiempo, de exposición y concentración del mismo. Hablamos de iluminación, hablamos de ruido, hablamos de temperaturas, y ya lo vamos a desglosar más aquí. En ventilación, nosotros tenemos ruido, ventilación, iluminación, radiación ionizante, temperaturas extremas y vibración. En ventilación, lugares que no tienen una ventilación adecuada, ¿sí? Es un factor de riesgo físico, que estemos expuestos a factores de ruido muy elevados, decibeles muy elevados, salidos del estándar, que son 80 decibeles. Iluminación deficiente o demasiada iluminación. Radiaciones ionizantes, que básicamente es personal sanitario que utiliza rayos X y ese tipo de maquinarias que generan la radiación. Temperaturas extremas, gente que trabaja en hornos, gente que trabaja en temperaturas extremas. Vibraciones, es gente que maneja o manipula maquinaria que genera un nivel de vibración elevado. En ventilación, nosotros tenemos dos tipos de ventilación, la natural y la artificial. La natural dice que en lugares de trabajo con ventilación natural que proporcione oxígeno para la vida, es decir, que tengamos una circulación de oxígeno adecuada. Ventilación artificial, lugares de trabajo que por sus condiciones requieran equipos que permitan una ventilación asistida. Es decir, que la ventilación que se pueda tener no abastezca a las características y a las necesidades de cada una de las personas. Entonces, básicamente, ¿ya? Nosotros de exposición, lugares de trabajo con ventilación deficiente, efectos sobre la salud, cansancio, sofocación, asfixia, enfermedades respiratorias. Ruido. Los decibeles permitibles son de 85 decibeles, ¿sí? 8 horas de exposición, y 90 decibeles, 4 horas de exposición, 95 decibeles, 2 horas de exposición, y 100 decibeles, 1 hora de exposición. ¿Qué quiero decir con eso? Que si el ruido que ustedes tienen en un puesto de trabajo supera los 85 decibeles, nosotros solo podríamos estar con un tiempo de exposición en ese lugar de trabajo máximo de 4 horas. Si es que supera los 100 decibeles, solo 1 hora de exposición. Exposición a ruido continuo o ruido de impacto. Básicamente, como sobre la salud tenemos un impacto como una hipoacusia neurosensorial y un trauma acústico. Iluminación natural y artificial. Exposición es de exceso o déficit de ruido, que podría generar pérdida de visión, cansancio general, accidentes o dolores de cabeza. Radiaciones. Tipos de radiación: radiación ionizante, rayos X, rayos gamma, rayos y rayos beta. No ionizantes, radiofrecuencias, microondas. ¿Sí? Exposiciones: radiaciones ionizantes, efectos sobre la salud, envejecimiento prematuro, infertilidad, incluso cáncer. Dentro de la normativa se prohíbe trabajos con exposición a radiaciones ionizantes a menores de 18 años o a mujeres en periodo de gestación o mujeres embarazadas. Dentro de temperatura nosotros tenemos como límites permisibles trabajos en oficina, temperatura que debe estar entre 17 a 27 grados centígrados. Para trabajos ligeros la temperatura debe estar entre 14 a 25 grados centígrados. Evaluación médico ocupacional, evaluación clínica, gasto metabólico que puede tener cada uno de los colaboradores. Exposición, temperaturas altas y temperaturas bajas. Sobre la salud, los efectos son un golpe de calor en temperaturas altas y un shock por frío en temperaturas bajas. Adicional, y avanzando, nosotros tenemos el riesgo mecánico. Dice que es el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión o la acción mecánica de elementos y máquinas, herramientas, piezas o trabajos o materiales proyectados sólidos o fluidos. Los principales son atrapamiento con algún tipo de maquinaria, caídas tanto al mismo nivel como a desnivel, proyección de partículas o fragmentos y pinchazones o rasguños. En este caso, pues para el EXTAX, los riesgos que nosotros podríamos identificar dentro del factor de riesgo mecánico serían caídas al mismo nivel y a distinto nivel, tomando en cuenta que
Nosotros tenemos una superficie de trabajo que si por deficiencia de orden y limpieza podría nosotros tener una propensidad o una probabilidad de tener un accidente de una caída al mismo nivel. Y de distinto nivel porque tenemos gradas de emergencia que en algún momento se podrían utilizar y si no se lo hace de manera adecuada podrían sufrir una caída. Proyección de partículas y fragmentos cuando ocupamos maquinaria que genera ese tipo de residuos. Pinchazones, cortes o rasguños en el caso de personas que manipulan cajas, manipulan estiletes o algún tipo de herramienta cortopulsante. Atrapamiento, como lo vemos nosotros aquí, atrapado por objetos, como se puede en la fotografía, pueden tener traumatismo, amputaciones, heridas y fracturas. Esto cuando se manipula maquinaria industrial. Caídas al mismo nivel, por los factores de riesgo, objetos o materiales que se pueden encontrar presentes, por trabajos del mismo nivel o a distinto nivel. Sí, exposición. Objetos en los lugares de trabajo, superficies de trabajo, escaleras o andamios. Efectos sobre la salud, traumatismos, heridas y fracturas. Se considera un trabajo en altura todo trabajo que realice sobre un 80 de la superficie. Factores de riesgo. Proyección a partículas es cuando ocupamos, como digo, maquinarias que podrían generar este tipo de residuos que podrían estar volátiles en el ambiente. Trabajos que utilizan traumatismo, quemaduras, heridas y fracturas. Pinchazos, cortes o rasguños. Herramientas o superficies cortantes, objetos cortopunzantes, herramientas, superficies, heridas, fracturas e infecciones. Vamos al riesgo químico, que tal vez no lo tengamos, pero debemos de considerar. Dice que un químico es toda sustancia orgánica o inorgánica, natural o sintética, que puede incorporarse en el aire en forma de polvos, humos, gases, vapores, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos en cantidades que tengan la probabilidad de lesionar a la salud de los colaboradores o de las personas que entran en contacto con ellas. Las personas que realizan la limpieza tienen que manipular los químicos de tal manera que no generen que se acumulen en el ambiente y más allá de que se acumulen en el ambiente, pues que no puedan ingresar al cuerpo a través de las 5 vías principales de ingreso de un químico, ¿sí? Que son básicamente las que ponemos a consideración. Son respiratoria, dérmica, conjuntival y digestiva. Incluso nosotros tenemos pues el tema de digestiva por ingestión accidental u ocasionada, respiratoria por inhalación, térmica por contacto directo y conjuntival a través de los ojos. Riesgo biológico es todos los microorganismos que podrían estar presentes en una determinada actividad y que estos podrían generar algún tipo de evento o suceso o condición adversa a alguno de los trabajadores, es decir, gente que manipula microorganismos, bacterias o que puede estar en contacto con personas que estén enfermas, que podrían transmitirse los virus de persona a persona. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Exposición a virus, como digo, personas que trabajan en el área de la salud, exposición a bacterias por cortes, exposición a hongos, exposición a vectores, exposición a animales selváticos, gente que viaja y que por su actividad puede estar fuera de la ciudad en una zona donde hay animales selváticos, exposición a alimentos contaminados como el personal pues, que trabaja en el área de recolección de la basura. Riesgos ergonómicos. Los principales factores de riesgos ergonómicos son las características de un puesto de trabajo que te van a generar que tú tengas posturas determinadas, ¿sí? En cada uno de tus puestos. En este caso, el riesgo ergonómico es uno de los riesgos pues, que se ha identificado en la Extax, básicamente por el hecho de tener una postura por 8 horas, muchas veces sentado, ¿sí? Entonces, esto va a generar pues, que tengamos una propensidad a un riesgo ergonómico. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Es el manejo manual de cargas, posturas incorrectas, movimientos repetitivos, trabajos con pantallas de visualización de datos, disconfort o diseño de los puestos de trabajo, mal diseño del puesto de trabajo. Y quiero hacerles una dinámica. Nosotros, ¿cuál es el modo correcto de levantar una carga? Muchas veces cuando pedimos nosotros que nos ayuden levantando una carga, se inclinan rápidamente y generan el tema de levantar una carga. Pero en este caso nosotros tenemos que entender algo. El levantamiento de cargas, nosotros tenemos que entender, ¿sí? Cuando nosotros no levantamos bien una carga, lo que generamos es esto. Estas van a ser nuestras vértebras. Cuando nosotros generamos un mal levantamiento de carga y doblamos nuestra columna, lo que se hace en nuestra columna es esto. Las vértebras se abren, ¿sí? Y genera que los nervios que tenemos entre vértebra y vértebra nos generen un dolor.
que puede ser conocido como una lumbalgia, como una cervicalgia. ¿Cuál es la manera correcta? Esta es nuestra columna vertebral, nosotros mantenerla recta siempre que vamos a levantar una carga. Siempre hay que tenerla firme, recta, en posición lo más recta posible. Y en este caso, como les comento, pues básicamente lo que nosotros tenemos que tener es eso. ¿Y cómo nosotros vamos a levantar una carga? Primero, la carga se calcula, vemos cuánto vamos nosotros a cargar. Colocamos los pies en la carga para nosotros saber, ¿sí? Cómo nosotros levantar. Inclinamos la espalda recta, teniendo siempre en posición recta, para no generar una curvatura que nos podría generar lo que les expliqué en nuestras vértebras. ¿Sí? Aseguramos la carga, lo pegamos mucho a nuestro cuerpo, ¿sí? Y caminamos con paso seguro. Primero suelta, ¿sí? Y luego ajusta. Básicamente este es el proceso. Nosotros tenemos dos maneras de levantar una carga. Puede ser la pierna con más fuerza, si las personas que son derechas inclinan esa pierna y la otra pierna se queda pues recta. Es decir que al momento de levantar la carga, la pierna que va a regresar a su sitio va a ser la pierna con más fuerza, debido a que nosotros tenemos dentro de las piernas el músculo más fuerte que va a resistir el levantamiento de un peso, sea cual sea este. Tomar en consideración que nosotros dentro de la normativa nos pide que las mujeres pueden manipular una carga de máximo de 15 kilogramos y los hombres máximo de 25. Este es el ejemplo que quiero hacerle así. Nosotros sí doblamos, si tenemos la espalda recta, nosotros generamos esta postura. Pero si nosotros doblamos, como vemos en este gráfico de aquí, nosotros hacemos que nuestras vértebras se abran, ¿sí? Y otro tip, si nosotros realizamos un correcto levantamiento de cargas, nuestra carga, que podría ser 25 kilogramos, se multiplica por 3. Pero si nosotros hacemos un mal levantamiento de esta carga, se multiplica por 15. Es decir, que si tú levantas 50 kilogramos de correcta manera, tú estás levantando 150 kilogramos. Pero si tú estás manipulando una carga de 25, por ejemplo, se multiplica por 15, te daría 375 kilogramos que está aguantando tu columna vertebral. Tomar muy en cuenta esta parte, por favor. La manipulación manual de la carga es el límite de manipulación según la OSAS, que es básicamente el sistema de gestión de seguridad anteriormente conocido y actualmente es la ISO 45000 2018, nos dice que el límite de manipulación de una carga en hombres es de 25 kilogramos y en mujeres de 20, en este caso, en esta normativa internacional. Tipos de levantamiento o manipulación de cargas. Hay el levantamiento, hay el arrastre y hay el empuje. El arrastre es cuando tú tienes que, perdón la redundancia, arrastrar una carga de un lugar a otro. ¿Sí? Y el empuje es al contrario, tú estás empujando la carga hacia adelante, ¿sí? Para poder manipular de igual manera la carga. Exposición, manipulación manual de cargas, paletización de sacos, empuje o ale de cargas, levantamiento de cargas. Hernias lumbares, esguince, desgarros, lumbalgias son los efectos más conocidos en este tema. Posturas incorrectas sentados, ¿sí? Estáticas o dinámicas. Las posturas estáticas son cuando tú tienes que permanecer en una postura determinada mucho tiempo. Y dinámicas cuando tú podrías tener movimiento. Sentadas o de pie y forzadas. Nosotros estos son los principales factores de riesgo ergonómico cuando tenemos posturas forzadas. Posturas, posiciones que adopta el trabajador cuando realiza las tareas del puesto, donde una o varias regiones anatómicas dejan de estar en postura en la posición normal. Esto genera esguinces, desgarros, lumbalgias y cervicalgias. Movimientos repetitivos. Es un grupo de movimientos continuos mantenidos en un trabajo que implica repetirlo el ciclo en menos de 30 segundos. Es decir, cuando tienes una digitación sumamente rápida y tu ciclo de digitación supera, ¿sí? Que se haga en menos de 30 segundos, tú podrías tener movimientos repetitivos. Esto es básicamente donde aplican industrias textiles de confección, en agroindustriales, administrativas o personas que tengan que manipular o digitar datos de manera súper rápida. Exposición a actividades que requieren movimientos repetitivos, los efectos sobre la salud de tendinitis, el síndrome de túnel carpiano, el síndrome de canal de Bouillon. Trabajos con pantallas de visualización de datos. Trabajos cuando tengas tú que introducir datos, programar. ¿Sí? Trabajos relacionados con la utilización de computadoras o pantallas de visualización. Exposición, pantallas de visualización de datos por largos periodos. Efectos sobre la salud, alteraciones visuales, síndrome cervical, lumbalgia y fatiga mental.
El disconfort puede ser térmico, lumínico y acústico, siendo térmico de temperatura, lumínico iluminación y acústico de ruido. Cuando tú tienes dentro de trabajos relacionados con la utilización de computadoras portátiles de visualización de datos, podrías tener este tipo de disconfort que no te sientes cómodo. Pero el disconfort es básicamente la percepción de cada uno de los individuos, porque podría ser la misma temperatura y dos personas tener percepciones distintas. Es decir, una persona puede tener frío, otra persona puede tener calor. Efectos sobre la salud: cansancio, fatiga, falta de concentración, irritabilidad y bajo desempeño. Entramos al riesgo psicosocial. Son aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionados con la organización del trabajo y la realización de la tarea, que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud física, psíquica y social del trabajador como al desarrollo. Son las condiciones y características que una actividad tiene, cómo está desarrollado, cómo está organizado una tarea. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Es la monotonía o sobrecarga laboral, la minuciosidad de la tarea, distribución de turnos rotativos, anatomía de la toma de decisiones, conflicto del rol y relaciones interpersonales o inestabilidad laboral. Si hablamos nosotros de monotonía, es cuando las actividades tienden a ser repetitivas, ¿sí? Minuciosidad de la tarea es cuando tú tienes que tener un nivel de concentración sumamente elevado, por ejemplo, como vemos la cajera de banco. Distribución de trabajos en turnos rotativos cuando la rotación, al menos en tu caso, puntual, no se da. Es decir, cuando hay 3 turnos de trabajo y tú todo trabajas en veladas, por ejemplo. La toma de decisiones cuando no tenemos muy claro la actividad y el resultado esperado. Conflicto del rol cuando hay muchas veces que tú tienes una actividad para la que fuiste contratado, pero haces otros temas adicionales. Relaciones interpersonales y estabilidad laboral. Carlos, buenas tardes. Aló. Carlos, buenas tardes. Dígame usted. Aquí grabando el video de riesgos laborales para el Extaxi. Ya, Carlos. Yo hago las llamadas pertinentes allá. Carlos, usted tal vez tiene el número de José Luis Morocho porque yo no lo tengo. Ya, para yo llamarle y consultarle. Sí, adicionalmente, pues, si no tienen ustedes más preguntas, pues de mi parte les agradezco muchísimo. Sí, estaremos pues publicando algunos otros temas de su interés y les agradezco mucho.